Mi especial saludo para los integrantes del semillero de investigación del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, especialmente a Emanuel Rivera y a Carol Martínez, quien sobre sus hombros recayó la responsabilidad de la convocatoria, y como siempre lo hace la gente joven, su entusiasmo y el entusiasmo de todos es lo que nos permite estar congregados aquí. Presento a los contertulios. Tratar un tema de esta importancia, pues me imponía tener a los contertulios que nos acompañan. En primer lugar, Miguel Polo Rosero es magistrado auxiliar en la Corte Constitucional. Creo que es uno de los, y no lo digo por el afecto que siento por él, uno de los más destacados jóvenes constitucionalistas. Y eso le ha llevado el respeto, no únicamente dentro de la corporación, sino, Miguel, de todos aquellos que te hemos leído y tenemos el gusto de deleitarnos cuando te escuchamos. Miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y profesor universitario. María Lorena Flores. María Lorena Flores, yo le digo niña por su juventud, pero es una mujer que ha descollado en este tema que tiene que ver con derecho y maestría en temas de tecnologías y técnicas. Estar a la dirección del grupo GETI, voy a ver si me lo aprendí, María Lorena. Grupo en investigación en comercio electrónico, tecnología e informática, me lo aprendí, de la Universidad de los Andes, con el lujo de detalles con que lo hace y que lo ha impulsado en Colombia y en el mundo. Es una tarea que solamente tú podías cargar en tus hombros. Te felicito y agradezco porque en estos temas, cuando estuvimos hablando en una tertulia sobre la inteligencia artificial, también te escuchamos, y en verdad que fue mucho lo que aportaste en aquel momento, a comienzos del 2019, profesora universitaria. Y rescato a Juan Felipe Riachi, su juventud, su empuje, abogado de la Universidad de los Andes, con todos los pergaminos que yo pudiera haber detectado en su condición de estudiante mío, y luego mi monitor, y más adelante profesor auxiliar. Y de un momento a otro me dijo, no, yo quiero meterme en esto del emprendimiento de Legal Tech. Y la verdad no me sorprendió, porque a mí no me sorprende nada de lo que tú puedas hacer, Juan Felipe, porque siempre lo haces bien y con el rigor que ello conlleva. Emprendedor de Legal Tech, y su intervención llegado el momento va a ser justamente su relación con la Administración de Justicia. Insisto que es un lujo tenerlos, es un placer, porque me hacen el honor de que yo pueda contar con la amistad de cada uno de ustedes. Quiero introducir el tema que nos ocupa de la siguiente forma. Para poder dar paso a cada uno de ustedes, recuerdo en público lo que habíamos acordado en privado. La intervención de cada uno de nuestros contertulios es de hasta 15 minutos. En eso voy a ser bastante rigurosa, porque luego viene lo que yo le llamo la intervención cruzada, es decir, que los otros panelistas pueden aportar, criticar, orientar sobre el tema que ha hablado el que le ha antecedido, y por supuesto viene luego el minuto para eso que le llaman réplica o refutación. Así tendremos el tiempo también para las preguntas que puedan surgir del auditorio, nuestro auditorio virtual, que sé que van a haber preguntas interesantes, porque también en su gran mayoría conozco el auditorio calificado que nos acompaña. Digamos que, como una primera reflexión, la coyuntura por la que está atravesando Colombia y el mundo, una pandemia
con ocasión del COVID-19 fue lo que motivó que el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional presentara ante ustedes este tema, pero a través de un interrogante que ojalá al final podamos responder. Si definitivamente el acceso a Internet es un servicio o es un derecho. Ese sería como ese eje temático que siempre va a estar como rondándonos en las intervenciones de cada uno de los que van a participar. Esto lo traigo a colación porque cuando en mayo del 2019 se hizo una encuesta y lo realizó .co Internet, el 96% de la población colombiana consideró que definitivamente debía tenerse el acceso a Internet como un derecho fundamental. Pero la motivación en ese momento era que nos introdujéramos en esto de la revolución digital. Un año después nos vemos en una situación que inicialmente llamamos de anormalidad. Si lo que antes era quiero estar allí, me parece chévere, luego se nos impone, porque precisamente el confinamiento y el aislamiento por el tema del COVID-19 se nos planteaba o nos preguntaba si empiezan a plantearse problemas en el tema de la educación, en el tema de la administración de justicia, en el tema laboral, y no sabíamos realmente cómo reaccionar. Todos improvisábamos y creo que de muy buena manera porque queríamos aportar. Y entonces lo que antes era quiero estar, luego se nos volvió y se nos convirtió en una necesidad. Y esto es el tema en discusión. Si definitivamente el acceso a Internet debe ser considerado como un derecho fundamental. Y tal vez la última reflexión sería, este tema de Internet no empieza con el COVID-19, viene desde mucho antes. Seguramente los panelistas en esa parte histórica que va a tocar María Lorena, de este informe del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU del 2016 y mucho antes se estaba hablando del Internet, sino que la situación de confinamiento e aislamiento lo puso en evidencia e impuso la necesidad del mismo. Como aquí los protagonistas son ustedes, empecemos entonces, María Lorena, con tu intervención, que me pareció interesante cuando me dijiste, no, yo quiero que empecemos con la historia. Si bien es cierto que a los abogados, como regla general, no nos gusta el tema de la historia, aquí sí se impone de dónde es que parte esto de la historia. Ok, María Lorena, bienvenida nuevamente y gracias. Hola Anita, muchas gracias. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Me pueden ayudar con el habilitarme para compartir mi pantalla? Listo, perfecto. Entonces, pues nada, empecemos. Ahora sí, voy a poner el timer para que no se me vayan los 15 minutos. Entonces, como Anita les estaba contando, pues en realidad estamos hablando aquí sobre el acceso a Internet como un derecho fundamental. Una cuña es que, pues aparte del grupo del HECTI, pues los invito a que vean las nuevas páginas que se va a lanzar ahorita sobre el HECTI, sobre el observatorio, y adicional a eso, los que estén más interesados en el grupo Sinfonía, que es el Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes también. Entonces, mi plan para el día de hoy es primero entender algo, y es ¿qué entendemos por Internet? ¿Qué es esa gran palabra? Yo soy abogada, yo no soy ingeniera de sistemas ni trabajo, digamos, con esto. No tengo una formación en ingeniería de sistemas y sé que muchos de los que nos acompañan el día de hoy pues trabajan en estos temas. Entonces vamos a tratar de hacer un acercamiento lo más loable, digamos, lo más humilde posible, respetando obviamente esas áreas del conocimiento. Vamos a hablar un poquitito sobre la importancia del Internet antes y después de la pandemia, ese acceso a Internet como derecho fundamental conexo a otros derechos, y claramente las implicaciones del acceso a Internet como derecho fundamental. Y finalmente voy a hablar y voy a dejar como en el tintero, para que lo discutamos un poco, el derecho a la desconexión digital. Entonces quiero que ustedes me vayan contando qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando nosotros hablamos de Internet. Cuando escuchamos la palabra Internet, muchas de las personas lo que tienen en la cabeza, lo que se les viene a la mente es hablar de un router, de Wi-Fi, de Claro, de Movistar, de nuestros
proveedores de servicios de Internet. Pero en realidad no tenemos, digamos, como ese ámbito de aplicación de saber, pero en realidad, ¿qué es eso de Internet? ¿A qué se refiere con el acceso a Internet? ¿Y qué es el Internet como tal? Entonces, pues veo que, no sé si es que, ahora sí. Entonces hablan de rapidez, de información, conexión, y eso es algo muy importante porque claramente a través de dónde estamos nosotros en estos momentos recibiendo la mayoría de la información, a través de Internet. Es decir, que es un medio de comunicación, puede ser, nos facilita la rapidez de las interconexiones, redes, esa palabra me parece bastante importante, interconexión, redes, conexión universal, es una herramienta y eso es algo bastante interesante, porque no es un medio como tal, sino es una herramienta para llegar a un fin. Y entonces, habiendo conglomerado, digamos, esta nube de palabras, pues sí me parece importante aclarar que según el Internet Society, Internet es ese conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas que la componen forman una red lógica única de alcance mundial. Y entonces todos hacemos la misma cara que está haciendo en estos momentos el meme en la presentación y después no entendí nada. Básicamente, cuando yo empecé en este mundo, pues yo no sabía tampoco qué era esto y me puse a hacer un grafiquito y dije, yo soy una persona muy gráfica y yo decía, bueno, yo necesito saber de dónde viene esto, yo necesito saber esto de dónde es que a mí me llega internet a mi celular, a mí me llega internet a mi computador y por qué es tan importante. Entonces, este grafiquito es lo más sencillo posible. Hay un montón de variables que no tuve en cuenta ni puse en el gráfico pues por temas de tiempo, pero básicamente hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, que es infraestructura, y es la infraestructura tecnológica que tienen que adaptarse dentro de cada país y dentro de cada hogar y dentro de cada municipio para tener internet, la infraestructura física. Pero adicional a eso, pues son cables. Todavía estamos hablando de cables coaxiales, de cables de fibra óptica, a pesar de que ya se está hablando de internet satelital. Y dos, algo muy importante es el cable submarino, porque es que nosotros no tenemos internet porque sí, eso es una red interconectada entre todos los países y por eso se le conoce como el Network of Networks o el backbone, y es como esa conexión entre todos esos puertos alrededor del mundo que nos permiten tener una conexión, por ejemplo, desde Bogotá hasta el servidor en Frankfurt, ¿sí? Tener una llamada por Skype. Entonces eso me parecía importante mencionarlo y también esto también me parece importante y es saber que siempre como llega Internet al mundo a través de DARPA y todo este tipo de proyectos de investigación avanzada de defensa que llegan como un complemento de un desarrollo a nivel militar, pues llegan también en un conjunto de actores a Colombia. Esto no lo hizo solamente una persona, esto no es únicamente Claro, únicamente Mintic, esto es un conglomerado de agencias que llegan para traer este servicio a Colombia, ¿sí? Acá, pues, simplemente mencionar, pues, había varias instituciones y se hace, digamos, la primera conexión de Internet de Colombia a Estados Unidos. Esto es lo que a nosotros nos referimos si uno quiere poner Internet en una imagen y la complejidad de Internet en una imagen, yo me referiría a los cables submarinos. Por temas de tiempo, pues no voy a compartir cómo se ven los cables submarinos en tiempo real, pero esto es un screenshot de cómo están esos cables submarinos. Y si nos damos cuenta acá, pues la comunicación entre Colombia con, por ejemplo, Europa, pues no es directa. Nuestra comunicación siempre va a tener que pasar a través de Estados Unidos. Hasta el momento se está creando una que va a quedar lista en el 2021, pero pues que todavía no es así. Entonces eso es súper importante porque toda nuestra conexión con Europa pasa sí o sí a través de Estados Unidos. Y entonces viene todo este tema de dónde viene el Internet y la importancia de Internet como derecho fundamental. ¿Esto era importante antes o después de la pandemia? Entonces, es importante mencionar que era antes de la pandemia, ¿sí? Antes de la pandemia era, yo creo que incluso relevante en muchos aspectos, no solamente por el tema del trabajo, sino por un tema bastante importante y es la gobernanza de Internet. En Colombia poco se habla de la gobernanza de Internet, a pesar de que nosotros contamos con una mesa colombiana de gobernanza en Internet y hacemos parte del Foro Global de Internet. Y esto me parece algo a mí súper importante porque no todas las personas cuando estamos en el mundo de derecho y nuevas tecnologías nos tratamos de involucrar con la mesa de gobernanza y pensamos que la mesa de gobernanza le corresponde solo al MINTIC. Y ojo, eso es un error muy
digamos, grave por parte de diferentes estados, porque en realidad la gobernanza de Internet a lo que se refiere es una organización multipartes y es el pilar fundamental que se necesita para tener diferentes actores involucrados y abrir diferentes espacios de discusión con la ciudadanía. En este sentido, pues tendremos que abrir el espacio a gobierno, a sociedad civil, sociedad técnica y academia. Esto no puede ser unas decisiones que únicamente tome gobierno o que tome únicamente los sectores empresariales. Por ejemplo, que la gobernanza de Internet en estos momentos se está convirtiendo en lo que digan los 5 grandes de la tecnología. Y esto me parece algo importante. Lo segundo es la Declaración de Independencia del Ciberespacio del 96 y es ese rechazo a la idea del control gubernamental de Internet. Y yo creo que ahí es donde se parte la estructura de decir, esta es una infraestructura, una herramienta, como mencionaban ustedes mismos, pero que es una herramienta que nos va a servir para comunicarnos y que no hayan fronteras. Pero cuando uno le dicen, bueno, en Internet no hay fronteras, y uno se pone a pensar, en Internet hay incluso muchísimas más barreras que en el mundo análogo. Piensen, por ejemplo, en el derechos de autor, ¿sí? Propiedad intelectual. Estas barreras en estos términos de acceso a la información son muchísimo más marcadas en Internet que en el mundo análogo. Y un ejemplo de eso es claramente los estados que tienen, digamos, bloqueos y sistemas de filtrado de información dentro de sus, digamos, fronteras gubernamentales, como por ejemplo China o Corea del Norte o incluso Venezuela. Y que esto no es un tema únicamente de estados autoritarios. Colombia, Finlandia, Italia, todos ellos hacen temas de filtrados en Internet, de la información que se encuentra en Internet. Esto no es únicamente un problema de los estados autoritarios. Y finalmente, en el 2011, hay un informe muy importante que es el informe del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Este informe resulta de gran relevancia, puesto que habla sobre, a diferencia de los demás medios, el Internet se convierte en ese medio plausible donde yo le llego a todo el mundo en todas partes. Y este informe del relator pues recalca las restricciones en el flujo de información y pone de presente que el Internet se debe considerar, el acceso a Internet se debe considerar como un derecho fundamental por el simple hecho que garantiza otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y cuando a mí me restringen ese derecho en esa herramienta, en ese medio digital, a mí me están violando mis derechos fundamentales. Y finalmente, en el 2016, la ONU simplemente aprueba por mayoría de votos una resolución que declara que los derechos humanos deben ser protegidos en el ámbito digital. Es decir, ya no solamente lo limita a la libertad de expresión, a la libertad, digamos, de prensa en ese momento, sino también une otros derechos, como por ejemplo protección de datos, consumidor y otras intersecciones con otros derechos que se hacen importantes a nivel digital. De esta forma, no sé ustedes qué opinan, si consideran que esta declaración como derecho fundamental es perjudicial. Entonces me causa curiosidad que dicen que no y otros dicen depende. Esa es la respuesta que todos siempre, depende de qué, ¿sí? Entonces, escuchando muchas personas que no estarían, digamos, de acuerdo a considerar el acceso a Internet como un derecho fundamental, pues es que nos van a llenar el país de tutelas. Básicamente ese es como el argumento que muchos han esgrimido, digamos, a lo largo de la discusión de derechos fundamentales, el acceso a Internet. Y ahí es donde uno se pregunta como, bueno, entonces hablemos de los derechos fundamentales y el Internet. Y ahí es donde podemos entender por qué el derecho al acceso a Internet es de tan importante relevancia, no solamente ahora por el COVID, sino desde antes. Pues es que no debería ser diferente el comportamiento humano sin importar el ambiente donde nos encontremos. Es decir, a mí me tienen que salvaguardar mi derecho a la libertad de expresión análogamente, si yo me paro en un semáforo a gritar y a hacer mi derecho a la protesta, como si hago una protesta digital. Y esto me refiero a las protestas, por ejemplo, de Anonymous, que se han catalogado, digamos, como intervenciones en hackers a los estados.
La idea de que los usuarios en Internet deben gozar de las mismas libertades, tanto en línea como fuera de ellas, pues es muchísimo, es un tema bastante importante. A mí me causa mucha curiosidad en algunos estados las sanciones, tanto pecuniarias como, digamos, civiles o jurídicas, por ejemplo, por la descarga de un archivo pirata en Internet. Es mucho más peligroso que, no sé, otro tipo de delitos en contra de la vida o la integridad de las personas. El caso de la persona que montó el sitio web de Pirate Bay un sitio web donde vendían, digamos, como droga y este tipo de cosas, fue muchísimo más sancionado que cualquier, digamos, narcotraficante. Pero entonces ahí es donde uno dice, bueno, si los castigos son importantes, pues también la protección a mi derecho a decir lo que yo quiera libremente en Internet, me lo tendrían que proteger sin ninguna restricción. Y por eso los derechos fundamentales se convierten en esa lucha constante de, pero es que no pasa digital, pero es que pasa digital, pero es que es análogo. Y por eso este informe de la promoción y la protección al derecho a la libertad de opinión me parece tan importante porque básicamente habla de 4 cosas. Uno, que se debe garantizar el acceso universal a Internet como prioridad para todos los estados. Y esto no es solamente decirlo por decirlo, sino es garantizar una serie de recursos para infraestructura, educación a los usuarios. Y 2, dice el Internet como medio fundamental para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y aquí me refiero es a todas las agencias gubernamentales, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que ejercen represión en contra de grupos minoritarios o comunidades minoritarias a través del bloqueo y el filtrado de información. Y sobre esto, pues me puedo quedar aquí hablando toda la noche, porque sobre eso fue mi tesis de internet, de mi tesis de doctorado, que fue sobre la geolocalización y el geobloqueo de contenidos en línea. Y 3, que es limitar las restricciones a la corriente de información, excepciones que deben ser limitadas. Entonces, en muchos países, por ejemplo, el acceso a pornografía infantil es limitado. Claro, porque está consagrado en la ley, porque tiene una funcionalidad legal. Sin embargo, ¿por qué me van a bloquear a mí si yo hablo mal del gobierno? ¿Sí? ¿O por qué me van a bloquear a mí si yo tengo una posición política diferente a la posición política de gobierno? Y 4, cualquier restricción debe ser claramente prevista por la ley. Y así llegamos a los principios de la gobernanza. Entre esos, pues hay muchísimos más, pero a mí me interesa mucho es y es el de la neutralidad tecnológica. Y es cuando hablamos de que las soluciones tecnológicas que estamos adoptando hoy en día en Colombia y en el mundo, pues deben gozar de la neutralidad tecnológica. Y por lo tanto, pues no... ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí. Listo. Y por lo tanto, estas soluciones tecnológicas pues deben satisfacer requerimientos tecnológicos en el sector público y privado, ¿sí? Y no deben depender de, digamos, de fabricantes o desarrolladores. Entonces, en este sentido, la neutralidad en la red me parece que es uno de los principios más importantes que debemos tener en cuenta, sobre todo porque en realidad cualquier plataforma puede transitar en Internet. Y aquí es el debate que hubo hace unos años sobre la ley 1450 y es cómo afectan estas cosas al derecho al acceso a Internet, ¿sí? Todo el tema de redes sociales, las plataformas tecnológicas, los bloqueos y los filtrados que han ocurrido en Colombia. Ahí, para que ustedes lo sepan, en Colombia sí han ocurrido esta clase de filtrados y bloqueos. Entonces, ya como se me está acabando el tiempo, estoy perfecto porque me queda solamente un slide, y es para contarles sobre el derecho a la desconexión. Y es, una vez hablamos de todo el tema de Internet, de cómo entramos a Internet, qué es Internet, pues también es importante que el gobierno pueda garantizar ese acceso ese derecho a la desconexión digital. Y es, yo estoy trabajando en la pandemia, pero también necesito respetar mi espacio de mi casa, ¿sí? Y no puedo recibir llamadas a las 12 de la noche. Y esto empieza en Francia con todo un movimiento, y ya hoy en el Congreso hay un proyecto de ley sobre desconexión digital laboral que me parece algo muy importante, pero más allá de eso es que el gobierno debe garantizar ambas cosas. Debe garantizarle a los ciudadanos que quieren estar completamente digitalizados y hacer todo el trámite de administración de justicia digital, como la persona que no quiere estar digitalizada y que quiere seguir, por ejemplo, votando a través de la urna, y que no lo obliguen a utilizar los medios digitales. Y con eso creo que termino mis 15 minutos, me pasé 2 minutos, pero
ahí en las réplicas y en el resto podemos seguir hablando. Ok, muchas gracias, María Lorena. Bastante claro la exposición e importante en este orden de ideas. Entonces doy el uso de la palabra hasta 3 minutos. Empezamos contigo, Juan Felipe. Si quieres hacer alguna acotación a la intervención de María Lorena. No, de hecho, aprovecharía este espacio para simplemente que me contaras un poco más de cómo ves en retrospectiva ese derecho a la desconexión digital con esa exacerbada digitalización que estamos enfrentando en este momento con la pandemia. Estamos ahorita viviendo lo que deberíamos haber vivido durante 5 años. ¿Cómo ves tú que en la práctica se pueda materializar ese derecho a la desconexión? Yo creo que si hablamos de materialización de un derecho a la desconexión, empezamos por ejemplo, aplicar temas en derecho laboral que son importantes y es un cambio en la cultura del empleador y el trabajador. Y a mí me causa escozor saber que hay empresas que con la pandemia lo que hacen es hipervigilar a sus trabajadores a través de la cámara web, digamos, son invasores del espacio en la casa. Y por ejemplo, simplemente 2 cosas que yo lo materializaría y es, uno, si mi empresa va a entrar a mi casa, digamos, si mi trabajo va a intervenir en mi casa, el tema de los servicios públicos es un tema que hay que discutir y eso no se ha hablado en Colombia. Y es qué empresas están realmente pagando agua, luz y el apoyo a Internet a esas personas que no tienen Internet para trabajar, a esas personas que no cuentan con un lugar de trabajo adecuado para trabajar. Y 2, materializarlo en el sentido de que yo también debo como empleador y como trabajador marcar la diferencia entre cuál es mi espacio laboral dentro de mi casa y cuál es mi espacio de casa dentro de mi casa. Entonces, porque en estos momentos con la pandemia, el trabajo lo que hizo fue absorber mi casa y nosotros debemos mantener esa relación completamente separada porque así como a las empresas no les gusta que uno lleve sus problemas personales al trabajo, pues a nosotros tampoco nos gusta que el trabajo esté en la casa. Y eso es algo que el empleador debe empezar a respetar de sus trabajadores. Uno, eso, y 2, la hipervigilancia de los trabajadores creo que debería ser un tema de discusión frente a ese proyecto de ley. Muy bien. Doctor Miguel. Buenas noches, María Elena, pues muy interesante, de verdad. Incluso el uso del recurso, la pantalla, llamó mucho la atención. Difícil para los que vamos a continuar ahora. Pero dentro de esa dinámica de la pregunta que hacía Juan, digamos, hace tiempo yo vengo también como en la mente pensando el tema de la neutralidad. Digamos, si bien lo señalaste como un principio, no sé hasta qué punto de vista en realidad podríamos evaluarlo como un derecho realmente. No sé si tienes alguna consideración o una evaluación sobre el particular. Sí, sobre la neutralidad en la red, a mí me parece que lo más importante es identificar los actores que en estos momentos, sobre todo en Colombia, hacen parte de la infraestructura de Internet. No es lo mismo hablar con un Estado que desde su administración, su vigilancia y el otorgamiento, por ejemplo, de las IPs, están a cargo del Estado, a un Estado que en teoría debería tener esas funciones separadas dependiendo del modelo que hayan escogido. Si el administrador va a ser un centro académico, como en su momento lo fue la Universidad de los Andes para Colombia, o si se lo va a dejar a un tercero privado para que administre los recursos. Y aparte que nosotros tenemos un recurso muy importante que es el punto .co, y del punto .co se generan demasiados recursos. ¿Cómo hacemos para que si la misma persona que está regulando, vigilando y administrando no intervenga en esa neutralidad en la red y haga algo que pueda ocasionar que los actores no estén compitiendo en igualdad de condiciones? Por ejemplo, si un gobierno decide que el punto .co se le va a adjudicar a determinado grupo poblacional, pero no a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí. ¿Sí? Y en temas de auditoría o rendición de cuentas no explica el por qué. Y sobre esto, pues voy a mencionar solamente 2 casos, y es el caso Wikileaks y el de Julian Assange, que me parecen como cosas bastante importantes, y es que a través de estas brechas de seguridad, digamos, dentro de mi tesis pudimos encontrar que habían países que, a pesar de que eran democráticos en su teoría, como es el caso de Finlandia, ocasionaba bloqueos en Internet por el uso de inteligencia artificial cuando
cualquier imagen hacía resemblanza a pornografía infantil y había un sitio web que vendía pañales de bebés en línea. Y lo que hizo fue asociar el cuerpo del bebé como si fuera pornografía infantil y por eso bloqueó el sitio web. Y cuando uno va a solicitar, lo más chistoso es cuando uno va a solicitar la explicación al gobierno nacional de por qué me bloquearon mi página web, entonces no hay respuesta. No hay como ese recurso que habría en el mundo análogo pues de reposición o de apelación a la decisión. No lo existe. Y digamos, dentro de lo que yo investigué en mi tesis, ni siquiera la Unión Europea tiene un muy buen digamos, procedimiento para retrovertir esa información y que me están afectando, porque me están afectando mi empresa, mi libertad de expresión. Y así pasó con muchísimas pues, casos en Italia, precisamente en Italia, en Finlandia y en Alemania. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a mirar, ¿será que es que en Colombia no es que pase? Porque sí pasa. ¿Sí? Claro, por ejemplo, bloqueó la página web de YouTube completa por un periodo de tiempo determinado y no supimos por qué. ¿Sí? Nunca hubo una explicación a ese tipo de bloqueos o a ese tipo de filtrados. Entonces, la neutralidad en la red se materializa habiendo interpelación de todos los actores y teniendo un procedimiento de recurso de apelación y reposición a las decisiones de bloqueo y filtrado. Bueno, muy bien. Te quedaría un minuto, María Lorena, si quieres retroalimentar o pasamos y le damos el uso de la palabra al doctor Miguel Polo. Lo que has explicado, lo que has dicho es fascinante desde la óptica y lo que tú querías motivar, pero ya decantando, porque estamos partiendo de lo general a lo particular, llegamos a Colombia y aquí es donde hay una voz autorizada como la de Miguel para preguntarnos qué pasa en Colombia, qué hace falta para que se le pueda reconocer el acceso al Internet como un derecho fundamental. ¿Cuál es esa jurisprudencia constitucional? ¿En qué nos encontramos en este momento? Miguel, gracias, tienes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Anita. Un cordial saludo a todos los asistentes, algunos igualmente conocidos. Estimado Iván, por ahí te vi. Un cordial saludo. Básicamente lo que quería exponer, y dentro de la lógica que señalas, y siguiendo, digamos, un poco la línea para mantener, digamos, una fluidez en el discurso, es que, digamos, para esta exposición yo partiría de la siguiente base. Necesariamente estamos viviendo un cambio en la sociedad. Estamos en una sociedad nueva respecto de las circunstancias, digamos, de la humanidad con anterioridad. Una sociedad que precisamente incluso la llaman como de la cuarta revolución industrial y que la asemejan con el nombre de sociedad de la información. Y que básicamente se compone en su desarrollo presente y a futuro de una especie de triada, que son la existencia de los ordenadores, que es la existencia del Internet y que es la existencia de la telefonía móvil. Y esos tres elementos tienen una característica básica y es que construyen lo que se llaman redes sociales digitales, que juegan a través de lo que se llama la triada de la triple I, que son la inmaterialidad, es decir, ya todo se realiza básicamente en espacios no perceptibles en lo físico, la inmediatez, en donde la respuesta puede ser de forma directa a partir de un diálogo que se pueda tener entre Bogotá, Alemania, Inglaterra, a través, digamos, de las instalaciones del cable submarino que utilizamos básicamente para comunicación, y la interactividad, es decir, podemos estar actuando de forma permanente en cualquier espacio, en cualquier lugar del mundo. Eso de una u otra manera generó que necesariamente el reconocimiento de ese impacto social pues, se fuera plasmando en algunos documentos internacionales. No tenemos al día de hoy realmente un tratado internacional de derechos humanos al cual podamos recurrir sobre la materia como, digamos, lo tenemos frente a muchas de las declaraciones de derechos actualmente vigentes. Pero sí tenemos un conjunto de declaraciones y de documentos de las Naciones Unidas que han ido dando un paso y que de una u otra manera también son objeto de análisis y de seguimiento por parte de quienes administran justicia en Colombia y lo hacen en la justicia constitucional. Por ejemplo, tenemos la Declaración de Ginebra del 2003, la Declaración de Principios de Túnez de 2005, y una que, digamos, yo recomiendo mucho en su lectura, que es la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión de Internet de 2011, que se hizo básicamente por los distintos relatores de expresión a nivel mundial.
Esta, digamos, trae un elemento muy interesante porque vincula Internet y habla específicamente del acceso a Internet dentro del desarrollo de la libertad de expresión. Y trae, digamos, una connotación de manifestaciones muy importantes que le empieza a dar, digamos, una connotación propiamente al Internet, vinculándolo, por ejemplo, con la necesidad de su protección, precisamente para garantizar un derecho fundamental que es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y consagra que cualquier tipo de restricción que hagamos a Internet necesariamente va a tener que cumplir con la prueba tripartita que se exige siempre que se adopta cualquier tipo de limitación o restricción frente a este derecho. Y es que debe estar necesariamente consagrada dentro de la ley, debe responder a una finalidad acorde y avalada por el derecho internacional de los derechos humanos, y además de eso debe ser necesaria, lo que necesariamente lo empieza a vincular con la adopción de test y juicios de proporcionalidad. Por otra parte, también señala que debe existir una regulación específica frente al Internet que no sea más gravosa respecto del uso de los otros medios de comunicación, ni que tampoco la regulación de los otros medios de comunicación la podamos trasladar sin más y sin ningún tipo de análisis para la aplicación del Internet. Y allí, digamos, trae dos elementos importantes que se han ido desarrollando de una u otra manera en la práctica, en el día a día y en el devenir del Internet. Y es que no caben que se impongan restricciones especiales por el contenido. ¿Por qué? Porque necesariamente el contenido es el que va a entrar a proteger de forma directa la garantía de la libertad de expresión. Pero sí hace un llamado para que de una u otra manera, frente a expresiones que se puedan considerar injuriosas, pueda existir como una especie de autorregulación por parte de los operadores o intermediarios del sistema, que son básicamente quienes facilitan, digamos, la posibilidad de la comunicación, como Facebook, como Twitter, o cualquiera otras de estas, Instagram, o cualquiera de estas otras canales, digamos, que se utilizan para la comunicación. De una u otra manera, esa autorregulación lo vinculan necesariamente con la situación de que se utilicen expresiones injuriosas. Y allí, digamos que más allá de que la declaración no hace una manifestación directa, sí se entiende que en virtud de su vinculación con la garantía de la libertad de expresión, pues no puede ser cualquier tipo de manifestación porque eso implicaría, digamos, la realización de una censura previa, sino que tiene que estar vinculada precisamente con esas expresiones excepcionales que de una u otra manera habilitan la posibilidad de adoptar a una especie, digamos, de control anterior, como sería, por ejemplo, la lucha contra los discursos de odio o eventualmente manifestaciones vinculadas con la incitación de violencia. Y como bien lo decía Malorena hace un momento, se insiste mucho en el principio básico y la regla general de libertad y la necesidad de que esa libertad maneje, digamos, una responsabilidad por parte de los actores gubernamentales, capacitando, educando, haciendo entender a las personas cómo es que opera el mecanismo de acceso a Internet. Con una lógica de digamos, de entender que el intermediario opera a través de un principio de mera transmisión, por virtud del cual él no es responsable de los contenidos que se publican por parte de los terceros, ni tampoco por lo que se difunda. Él vendrá a ser responsable cuando exista una orden judicial que le obligue necesariamente a retirar un contenido o cuando él participa en la elaboración misma del contenido que pueda llegar a generar una violación respecto del derecho. También bajo esta lógica se postula que obviamente los sistemas de filtrado, como decía María Lorena, que realizan los gobiernos, pues entienden que es una manifestación de censura previa y que estaría prohibida por la garantía de la protección de la libertad de expresión en términos de los derechos internacionales como por parte de la propia Constitución. Y bajo estos documentos, digamos, a nivel internacional, muchos estados empezaron también ya, digamos, a hacer un análisis del Internet porque ellos, digamos, se cuidan en algunas ocasiones de no hacer manifestación expresa de que es un derecho, sino que lo vinculan a otros derechos. Como les decía aquí, lo vinculan a... Mil disculpas, pero es que he tenido cortes de energía en donde vivo y lastimosamente sin energía no hay Internet. Entonces, aquí hay una prueba palpable de la vinculación de los servicios y los derechos de forma permanente. Entonces, así es. Entonces venía diciendo que teníamos los pronunciamientos de estos tribunales internacionales o de tribunales de países del ámbito internacional que de una u otra manera han hecho un reconocimiento al derecho fundamental de Internet. Digamos que Alemania no lo categoriza de forma directa, pero al señalarlo como esencial para el desarrollo de la vida humana, pues lo vincula, digamos, con lo que se ha entendido dogmáticamente como componente de un derecho fundamental. Más allá de eso, digamos, y su vinculación con la libertad de expresión, lo cierto es que incluso varios de esos instrumentos señalan
que el Internet se convierte en un instrumento esencial para poder garantizar otros derechos, como por ejemplo, en gran parte en el desarrollo actual de la educación. Digamos, si bien pueden existir distintos instrumentos a través de los cuales se puede garantizar el derecho, y existen los medios físicos, existen las bibliotecas, de una u otra manera la información que reposa pues garantiza verdaderamente, digamos, una capacidad de análisis y de construcción educativa por parte del educando que hace que le brindan nuevas herramientas para fortalecer su proceso. Y también, digamos, su desarrollo frente a temas de salud, frente a temas de incluso los derechos políticos, la posibilidad de votar. En varios países ya se habla del e-voto o voto electrónico. En Canadá, por ejemplo, gran parte de las elecciones ya se hacen incluso de forma remota, en algunos estados de Estados Unidos también. E incluso para la garantía del diálogo permanente que tiene que existir entre los ciudadanos y la administración a través del derecho de petición. Diría yo que la importancia del Internet es tal que dentro de esta red social digital que estamos hoy en día viviendo, incluso ya se habla de la exclusión social digital y de la clasificación de las personas en dos, los ciberincluidos y los ciberexcluidos. Los ciberincluidos son aquellos que tienen la capacidad y gozan de la posibilidad de tener el acceso a Internet y de gozar plenamente de todas sus libertades y garantías ciudadanas, y aquellos que no tienen esa posibilidad, pues son ciberexcluidos y están perdiendo capacidad en el manejo de educación, trabajo, salud e incluso de participar en un proceso electoral. Más allá, como lo señala María Lorena, que estoy totalmente de acuerdo, la garantía de un derecho a la desconexión. Diría que, a mi juicio, hay un elemento importante para discutir ahí, y es que si entendemos que un derecho humano y un derecho fundamental es una reivindicación esencial para la vida humana, que es lícito reclamar a la sociedad y que la sociedad no puede rehusar su otorgamiento por un principio de corresponsabilidad que subyace para evitar injusticias, pues en principio uno podría hacer un llamamiento a que efectivamente hoy en día el acceso al Internet tiene esa connotación. El acceso al Internet no implica necesariamente gratuidad. El acceso al Internet implica medidas de accesibilidad. Y dentro de eso existen herramientas a través de las cuales el Estado puede adoptar, digamos, políticas específicas al amparo del artículo 13, al amparo de otros regímenes para efectos de garantizar una cobertura amplia, sobre todo para sujetos de especial protección. Hay una discusión profunda. Hay algunos que consideran que se trata de un servicio público. Incluso yo diría, aquí simplemente especulando y preguntándome, ¿acaso no hay algunos derechos que a su vez también son servicios? Servicios públicos, como la seguridad social, como la salud, como la educación, ¿sí? Incluso el acceso a la justicia, ¿no? Tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental y el acceso y la justicia en general como un servicio público. Entonces yo creo que hay elementos importantes para una discusión sobre la materia y su eventual consideración. La jurisprudencia constitucional ha abordado sobre todo el tema de Internet desde una perspectiva un poco más genérica vinculada con las discusiones respecto a los otros derechos. Sin duda se ha categorizado que para la garantía de la libertad de expresión, el acceso al Internet corresponde una de las prestaciones necesarias de mantenimiento a favor de los ciudadanos. Y existen un conjunto amplio de tutelas que se han vinculado sobre la materia y que han ya, digamos, encontrado discusiones en el ámbito del uso de esta libertad de expresión en Internet y su conflicto frente a otros derechos. Violaciones del derecho al buen nombre, violaciones del derecho a la honra, en donde de una u otra manera siempre se ha considerado que al final de cuentas, a partir de la ponderación que se haga del caso concreto, será el juez quien dará la orden respectiva para que eventualmente una información de esta deba ser objeto de algún tipo de desindexación del sistema de la red para efectos de no vulnerar estos derechos. Pero partiendo siempre, digamos, de una connotación de que la expresión que se hace por Internet tiene la misma protección, la misma garantía, tiene la misma prioridad, la misma prevalencia que se le garantiza respecto a los otros derechos por su vinculación directa con la garantía de una sociedad democrática. Pero también existen otros ámbitos de discusión que han sido interesantes. Por ejemplo, tenemos acceso a Internet en materia de educación, como fue la sentencia T030 de 2020, ¿sí? En donde, con ocasión de la circunstancia de unos menores que estaban gozando el Internet, la Corte no se atreve a decir que el derecho al Internet es un derecho fundamental, no hace ese análisis. Sin embargo, sí lo vincula como un contenido prestacional del derecho a la educación y que como contenido prestacional del derecho a la educación se tiene, digamos, sus dos características de ser programático y progresivo, y que en este caso particular se violó
una de las expresiones de la progresividad, que es la no regresividad, porque no se dieron los suficientes justificaciones para efectos de adoptar una medida restrictiva frente a la materia. Pero existe otra que también es bastante interesante, de vinculación de Internet con petición, que fue la sentencia T230 de 2020, que toca el caso de una empresa pública de servicios públicos de Popayán, la cual tenía habilitados a través de canal de Facebook la posibilidad de dialogar con los ciudadanos. Y un ciudadano, a partir de una información que colgó la empresa, le formuló un derecho de petición. Inmediatamente le respondió a través, digamos, de esas como servidores automáticos de respuesta que tienen, de que debía dirigir su petición al canal oficial. La Corte le dijo, mire, a partir del contenido amplio que tiene la presentación de los derechos de petición y la posibilidad que da el CEPACA, no solamente que se hagan por escrito, sino que se hagan también a través de medios tecnológicos, cuando usted utiliza un canal de estos de Internet y estos canales son bidireccionales, es decir, usted tiene la posibilidad de entrar en diálogo con el ciudadano. Si el ciudadano le formuló por esa vía una petición, usted debe tramitarla y debe darle la respuesta respectiva, ¿sí? Y le amparó al ciudadano el derecho de petición. Entonces vemos, por ejemplo, ya en Colombia esas vinculaciones directas con expresión, con educación, con petición. Seguramente no demorarán en llegar por la circunstancia que estamos viviendo, las de el trabajo remoto que estamos teniendo. No le damos teletrabajo porque tiene una connotación jurídica distinta, pero sí el trabajo remoto, y seguramente decisiones vinculadas precisamente con garantía incluso de otros derechos que podrían estar relacionados. Me parece muy interesante como el tema de la Díaz Data, cuando hay posibilidad de grabar e incluso de eso acumularlo y crear bases de datos de las personas. Eso fue, por ejemplo, un caso que existió en España hace poco, de una persona que era grabada a través de las cámaras y esas almacenaban las informaciones, y una de esas se filtró violando el principio de circulación restringida que existía respecto de la connotación de esa información que reposaba y que se constituía al final de cuentas en una base de datos. Entonces, diría yo que la jurisprudencia constitucional no ha hecho un reconocimiento expreso de entender al Internet y al acceso al Internet como un derecho fundamental. No lo ha hecho. Sí ha reconocido su vinculación y le ha dado la característica de ser un componente esencial, en algunos casos de contenido prestacional, frente a otros derechos. Por esa vía ha tutelado manifestaciones respectivas vinculadas con el acceso y uso al Internet. Diría también que dentro de la discusión que estamos proponiendo en este foro, no necesariamente partamos una discusión tan amplia como les decía hace un momento, de qué es servicio o es derecho, ¿sí? Pueden imbricarse, como lo hemos visto en algunos casos constitucionales, y creo además de eso, y eso sí lo dejo como posición mía, no compromete para nada al tribunal, que de una u otra manera hay elementos muy serios de discusión que podrían llevar a plantear un reconocimiento eventualmente como un derecho, a partir, por ejemplo, de la cláusula amplia que nos otorga el artículo 94 de la Constitución, no así en otros estados que eventualmente tienen restricciones y limitaciones de reconocimientos. Digamos que el constitucionalismo latinoamericano tiene esa ventaja, y es el de las cláusulas innominadas de derechos, a través de los cuales, digamos, los jueces constitucionales tienen una posibilidad de estar siempre revalidando las normas constitucionales a partir de un elemento que es connatural a los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son por esencia progresivos, ¿sí? Y los elementos que lo componen lo son también, y su reconocimiento puede darse día a día a partir de las circunstancias que la sociedad va viviendo. La sociedad hoy en día es muy cambiante, cambia muy rápido. Seguramente las condiciones de los derechos van a ser cada día más apremiantes, y este es un paso que creo que puede ser esencial para darse en el futuro, y ahí hay una discusión interesante que seguramente el Tribunal Constitucional abordará en unos años. Anita, muchas gracias. A ti, Miguel, muchísimas gracias. María Lorena, ¿quieres adicionar? Tienes hasta 3 minutos si quieres hacer uso de ello. Para las personas que están haciendo sus preguntas, por favor, es que termine la intervención el doctor Juan Felipe Riachi, vamos seleccionando porque es posible que alguna de sus preguntas sean respondidas o ya hayan sido respondidas por cada una de las intervenciones. María Lorena. Bueno, me pareció súper interesante, de verdad. Muchas gracias, Miguel.
Y lo primero es, cuando hablaba sobre el filtrado a través de Internet, me parece importante, digamos, como conocer tu opinión sobre la responsabilidad de los ISPs y de los terceros como plataformas en Internet. Es decir, ¿qué opinas de eso que bueno, se ha denominado en la literatura como los ISPs y las plataformas de Internet o las plataformas estructurales digitales, que pasan ahora a ser los jueces y son ellos los que definen qué se queda y qué se va de Internet, ¿sí? ¿Qué opinas? Yo, la verdad, soy bastante escéptico con la figura. Me preocupa mucho. O sea, creo que de una u otra manera la libertad de expresión y la libertad de acceso a conocimiento implica que deba darse una amplitud para la publicación de todo tipo de información. Incluso hay veces cuando se hablan de la limitación de esta libertad de expresión bajo el tema de los discursos de odio o la incitación a violencia, envuelven en todo caso categorizaciones ligeramente subjetivas en donde necesariamente creo yo que la apertura es esencial para poder construir una sociedad democrática y pluralista, más allá de que uno no comparta necesariamente las manifestaciones que puedan darse. Para mí el mayor temor, y creo que lo pusiste tú muy bien en el ejemplo de Finlandia, era lo que ocurre cuando eventualmente se utilizan elementos para controlar con uso la inteligencia artificial que no tienen la capacidad de valorar realmente la circunstancia particular de la manifestación que se está dando. E incluso muchas veces cuando el humano mismo es el que participa del proceso, también es humano, puede llegar a tener implicaciones o manifestaciones políticas determinadas que, por ejemplo, siendo una de las herramientas que más se utiliza hoy en día para la discusión y la deliberación política, plataformas como por ejemplo Twitter o Facebook, pues la posibilidad de que tenga una, digamos, autorrestricción previa por parte de ellos hace que al final de cuentas la garantía en general de la libertad de expresión pueda llegar a verse comprometida. Yo realmente soy muy escéptico y considero que su operatividad debe ser ya de verdad en casos demasiado, demasiado extraordinarios y vinculados realmente con ya expresiones de restricción universal de lenguajes que realmente, como le decía hace un momento, o sea, esté claramente la demostración de una incitación al odio o a la violencia, pero que efectivamente sea protuberante, no como ocurrió, por ejemplo, guardadas las proporciones en un caso que también se falló en España, que porque quemaron la bandera, entonces era incitación a la violencia porque estaban diciendo que con eso era que iban a matar al rey. Es decir, no, era una manifestación que hacía unos pueblos que se consideran nacionales e independentistas frente a la manifestación de un Estado central. Juan Felipe. Sí, yo quiero intervenir, o bueno, más bien preguntar en relación con ese punto, y es el tema de las fake news. Vemos que, de hecho, la circulación de información falsa en redes sociales tiene la posibilidad de afectar otros derechos. Voy a poner el caso, en medio de pandemia, de lo que ocurrió en Tenjo. Empezó a circular por WhatsApp información falsa de que iban a llegar 19 gringos con COVID. E inmediatamente bueno, una parte de los pobladores de Tenjo se fue con piedras a tapar la vía, lo cual en últimas pues afecta el acceso al pueblo o la salida, que va directamente relacionado con el derecho a la locomoción. Entonces, yo creo que ahí mi pregunta sería, en esos casos en los que sí se puede identificar que efectivamente las fake news tienen la virtualidad de afectar otros derechos de otras personas, ¿no pesaría sobre los prestadores de este tipo de servicios la obligación de hacer un filtrado de esa información para evitar justamente la afectación de esos derechos? Y peor aún, que con el flujo y la rapidez que tiene esta información de circular, muy seguramente cuando llegue una orden del juez de desmontar esta información, ya el daño puede estar consumado. Entiendo la circunstancia, pero creo que al final de cuentas las fake news son parte del sistema y yo creo que tenemos que aprender a convivir con ellos. Y yo creo que el tema es de capacitación y de conocimiento. Porque a veces lo que tú categorizas, este es un típico caso de fake news, hay otras que no son fake news, otras pueden ser manifestaciones de libertad de opinión, otras pueden ser consideraciones de naturaleza política, y alguien le da una connotación de fake news que hace que verdaderamente se pueda afectar la circulación y el tránsito de información al respecto. Yo creería, y esto es un elemento interesante que valdría la pena de pronto desarrollar un poco y que tuve ocasión de leerlo en algún documento, es que no todo lo que transita en Internet es libertad de expresión, ¿sí? Y eso creo que es importante señalarlo. Y el ejemplo podría ser cuando, por ejemplo, se vende o se monta, digamos, una página para vender. Ahí realmente no se está manifestando nada, ahí simplemente se quiere poner de presente un producto. Y seguramente allí
la regulación, por ejemplo, de protección del consumidor podría llegar, digamos, a tener una aplicación. Creería que eventualmente frente a manifestaciones como las que tú señalas, no es óbice para que eventualmente puedan pensarse hacia el futuro en algún tipo de instrumento que cuando no se trata de manifestaciones de expresión, sino otro tipo de circunstancias, puedan llegar a adoptarse algún tipo de medida, digamos, particular. En algunos países, por ejemplo, se ha impuesto que estos intermediarios de información tengan que tener representantes legales que cumplan decisiones inmediatas, ¿sí? Algunos consideran que eso termina siendo bastante costoso y que lo que va al final de cuentas a generar es que quienes operan, digamos, terminen haciendo una autorregulación de información para no tener que asumir el valor de lo que eso pueda generar. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero creo que al final de cuentas, como muchas cosas que pasan en la sociedad, la dinámica a la cual nos estamos dirigiendo hace que cada día esto sea irreemplazable, escenarios como estos sean irreemplazables. Seguramente mañana, cuando digan un milagro, se acabó la pandemia, los foros virtuales no van a acabar. Seguramente los modificaremos con los otros. Creo que ya vimos, digamos, su operatividad práctica y la aprendimos y la vamos a disfrutar. Lo mismo va a pasar con esto, es decir, seguramente hacia unos años la posibilidad de que tengamos la posibilidad, digamos, de reclamar a alguien que pueda tener una respuesta más rápida e inmediata, pero sobre la base, digamos, de un control judicial, que yo sigo insistiendo que para mí es esencial, es el que va a tener que dar respuesta. Digamos, no podemos negar que incluso existen mecanismos judiciales que son prontos, es decir, el habeas corpus. Podríamos idear algún tipo de mecanismo igual que dentro de la lógica del amparo de los derechos nos permita responder de manera inmediata frente a este tipo de fenómenos. Creo que, no sé, el otro día, por ejemplo, estaba leyendo el Estatuto de la Oposición. Entonces veía que ahí hay una acción especial de protección a la oposición, que juega como de una forma similar, digamos, a la tutela, con una agilidad y una celeridad. Entonces yo decía, y siempre me he preguntado, por ejemplo, el Alias Data también posiblemente debería tener una regulación específica, un procedimiento de acción particular. Y esta circunstancia, digamos, de protección del Internet y de garantías vinculadas con el control de fake news también podrían tener un mecanismo de protección inmediato y con celeridad. Incluso, digamos, yo podría pensar hasta en jueces especializados que recojan todo este tipo de materias para que, digamos, puedan tener respuestas inmediatas bajo una garantía realmente de protección a las libertades que estarían comprometidas. Creo que me fui del tiempo, Anita, perdón. No te preocupes, pero esa última propuesta y consideración es rescatable y en el resumen, en la conclusión general, creo que hay que tenerla en cuenta. Finalmente, doctor Juan Felipe Riachi, te damos el uso de la palabra. Me dijiste que querías referirte el derecho de acceso a Internet desde la perspectiva de LegalTech y su relación con algo que nos toca a los abogados y su relación con la administración de justicia. Juan Riachi, gracias, bienvenido y tienes el uso de la palabra. Simplemente como para completar ahí el comentario, el último comentario de Miguel me quedó sonando, porque este tema de los jueces especializados se puede conectar perfectamente con la idea de los mecanismos de resolución de controversias en línea, los Online Dispute Resolution Systems que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo en diferentes partes del mundo y que hacen parte de un componente central de LegalTech. Ya eres operador, Riachi. Listo, genial. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, como lo comentaba Anita, yo uno digamos, del interés en participar en esta charla era ver la forma en la que se vincula esta discusión del derecho o el acceso a Internet como un derecho fundamental con la administración de justicia y con un componente que yo vengo desarrollando desde hace 3 años como emprendedor LegalTech, es de qué manera la tecnología puede llegar a condicionar o a beneficiar ese acceso a la administración de justicia. LegalTech, en palabras muy coloquiales y generales, es básicamente la tecnología aplicada a la provisión de servicios legales y acceso a la administración de justicia. Esto no es un fenómeno para nada nuevo. De hecho, de LegalTech se viene hablando desde hace un montón de tiempo y de hecho la primera propuesta para contratos inteligentes se vino a decantar en 1980 en Reino Unido. Entonces, la aplicación de la tecnología a la prestación de servicios legales y a la administración de justicia no es un tema nuevo. Lo que pasa es que con la pandemia se nos vino a acelerar todo.
Y esa aceleración trajo que durante la pandemia hagamos cosas como, por ejemplo, servicios de audiencias virtuales, videoconferencias y streaming de la página del Consejo Superior de la Judicatura, cosa que me alegra profundamente porque antes de la pandemia seguramente pensar en esto, pues sí, podría haber ocurrido, pero no tan rápido como ocurrió este año. Eso ha llevado a que incluso el mismo Consejo Superior saque un instructivo de herramientas tecnológicas de apoyo para enseñar a los servidores a administrar justicia a través de la red de herramientas. Vemos también la herramienta de inteligencia artificial de la Corte Constitucional, que no es algo nuevo, eso ya venía desarrollándose desde hace mucho claramente, pero la noticia nos vino a pegar este año también. Se anuncia, por ejemplo, con Rappi el desarrollo de los juzgados de futuro. Y finalmente la semana pasada vemos en Facebook Live una asistencia de más o menos 2.000 personas en la audiencia en la que estaban definiendo sobre la libertad o no del ex senador Álvaro Uribe. Entonces, es claro que la tecnología ya nos ha pegado y creo que, como lo resaltaron los anteriores oradores, esto es algo que nos va a acompañar para el resto de la vida. Esto no es algo de que el decreto 806 vino y tiene una vigencia de 2 años y después volvemos a lo que estábamos antes de la pandemia, no. El avance y la digitalización vino a quedarse. La pandemia simplemente fue un catalizador, exacerbó ese desarrollo. Entonces, vemos que la tecnología realmente es beneficiosa en términos de la prestación de servicios legales y el acceso a la administración de justicia, porque genera un mayor acceso, permite o da más elementos de alcance a toda la gente. Y en teoría a un menor costo. Por ejemplo, con mi emprendimiento que es de automatización de contratos, queremos llevar contratos de muy buena calidad que antes podían costar un montón a precio de básicamente un commodity. Pero sí existe un problema en medio de todo esto. Y es que, según el DANE, realmente es menos del 55% de los hogares en Colombia los que cuentan con acceso a Internet. O algún dispositivo, hardware para acceder a Internet. Entonces, esto toca directamente con una problemática que es central al derecho de acceso a Internet y es el problema de la brecha digital. La desigualdad que puede surgir del hecho de que no todas las personas puedan acceder a herramientas de Internet, hardware, incluso el mismo software como sistemas operativos que puedan llegar a necesitar para poder acceder a esos servicios, a esos bienes que se transan a través de Internet. Y esto en función de la administración de justicia supone un dilema interesante y creo que esto lo vimos con un pronunciamiento reciente por parte de la Corte Constitucional cuando analizó justamente la constitucionalidad del decreto 806 del 2020 y en concreto sobre este artículo 3º en donde se estableció que era deber de los sujetos procesales el uso de las tecnologías de la información para las actuaciones que se dieran dentro del proceso. Y hay un salvamento de voto de Alberto Rojas, en donde dice justamente que esto podría haber conllevado a la vulneración del derecho al acceso a la administración de justicia al debido proceso de aquellas personas que no cuentan con Internet, justamente por este asunto de la brecha digital. Entonces, aparece un primer elemento súper importante en la discusión del derecho a acceso a Internet, y es que por su contenido eminentemente prestacional, puede llevar a que la desigualdad en cuanto al acceso de servicios u otros bienes se pueda perpetuar o se pueda exacerbar. Justamente para poder acceder a una administración de justicia digital necesito un computador, necesito Internet como mínimo. Y de lo que vemos del DANE es que es escasamente un poco más de la mitad del país que tiene acceso a ello. Luego, para poder abarcar esta problemática, yo propongo que repensemos un poco esta discusión del acceso a Internet. Y yo creo que Internet, como bien lo mencionaba María al principio, es simplemente una manifestación de una tecnología que funciona de X o Y manera a través de unos componentes de infraestructura, de unos componentes informáticos, por así decirlo. Pero la forma en la que se pudiera llegar a garantizar el acceso a otro tipo de derechos fundamentales, como el derecho a la administración de justicia, podría partir de una base de discusión dogmática en donde no solamente se aterrice al derecho al acceso a Internet, sino de pronto el derecho al acceso efectivo a las telecomunicaciones, del cual Internet forma una parte, pero no es la totalidad del conjunto de las telecomunicaciones. Nosotros tenemos una ley en la cual podríamos sustentar una discusión mucho más fuerte y mucho más a fondo de esto, que es la ley 1341 de 2009, recientemente reformada el año pasado, en donde incluso
se empezaron a introducir una serie de principios en donde donde el legislador le dice al Estado, usted, señor Estado, tiene que propender por ampliar la cobertura. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones son un medio que le permite a la gente desarrollar otros derechos. La educación, que ya lo vimos, pero en otros casos se dice el acceso a la ciencia, a la cultura. En el punto, la perspectiva es desde la que yo lo estoy viendo, la administración de justicia, la libertad de expresión, que lo vimos, y obviamente en plena pandemia tenemos otros derechos que entran en la pintura, el derecho al trabajo claramente, y telesalud, por ejemplo. Incluso el derecho a la salud puede resultar de una u otra forma catalizado, o su goce efectivo puede terminar de una u otra forma catalizado por el acceso a las telecomunicaciones. Quiero ser muy enfático en este tema del derecho al acceso a las telecomunicaciones y que no nos quedemos en Internet. Hay un ejemplo, con ocasión de la pandemia, que me parece muy diciente para que uno pueda ver la diferencia entre lo que podría ser enfocar la discusión solamente a Internet o verlo desde el punto de vista de las telecomunicaciones, y es, por ejemplo, la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública en México durante la pandemia de impartir clases a través de televisión nacional. La televisión nacional no es Internet, propiamente hablando, pero sí es una forma de telecomunicación a través de la cual el Estado mexicano quería garantizar el goce de los derechos a la educación durante la pandemia. Y claramente, pues con Internet es la conexión, que yo pueda disfrutar de esa conexión para poder conectarme a mi audiencia a la hora de defenderme para ver si me tienen que dejar o no en libertad, por ejemplo. Y viene otra problemática que es interesante y que, digamos, en parte se vino a abordar con el decreto 464/2020, que, digamos, estaba vigente únicamente durante la declaratoria del estado de emergencia. Y que se metió en algo súper importante. Entró a decir que los servicios de telecomunicaciones eran servicios públicos esenciales. Y además de eso, si pueden ver acá la imagen del artículo segundo, se metió a decir cuáles eran los mínimos necesarios, incluso en eventos en los que los usuarios hubiesen incurrido en una circunstancia de impacto. Hay referentes internacionales en esta materia. Por ejemplo, en Finlandia, en el 2009, dijeron que todas las conexiones a Internet debían gozar como mínimo de 1 mega de velocidad. Entonces, hay otro punto que resulta discutible en esto, y es si nosotros vamos a decir que el acceso a las telecomunicaciones o el acceso a Internet es un derecho fundamental, sin entrar a cerrar la discusión, ¿cuáles serían los mínimos en los que ese derecho fundamental se materializa en la práctica? No es lo mismo tener una conexión de 100 megabytes a tener una conexión de 30 megabytes. Y claramente las condiciones van a variar en cuanto al disfrute de servicios. Vemos, por ejemplo, el proyecto de ley que ya está radicado en el Congreso y que fue debatido en la Cámara y que se aprobó, si mal no estoy, en primer debate, por medio del cual se establece el Internet fijo como un servicio público domiciliario. Y entrando un poco en la discusión con la que cerraba Miguel, la sentencia T030 de 2020, en donde se pone en perspectiva el acceso a Internet como algo más que derecho fundamental, es como algo necesario para poder garantizar el derecho a la educación. La Corte, en mi sentir, por la lectura de la sentencia, le da a la Internet una faceta prestacional dentro del derecho a la educación. Y lo que le dice al Estado es, usted no puede venir a decirle a ellos, yo le voy a los niños, yo le voy a dar educación y le voy a garantizar su educación a través de Internet y después yo le quito ese Internet. Pero en este caso, la Corte concede la tutela con base en la regla no absoluta de regresividad. Es básicamente porque antes ya las entidades públicas involucradas en el caso habían instalado Internet y estaban ofreciendo esta herramienta para el goce del derecho a la educación de los niños que eran los tutelantes, a través de sus madres en el caso. ¿Qué pasaría si no hubiese habido Internet antes? Y esto me lleva a una serie de interrogantes en donde me gustaría centrar la discusión para que pensemos en un escenario post-pandémico. En un escenario pandémico en donde es necesaria la conexión a Internet, creo que está un poco más claro que debe de una u otra forma garantizarse el acceso a Internet para disfrutar de otros derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa en un caso o en un escenario post-pandémico en donde ya no es absolutamente necesario estar en remoto para poder trabajar, para poder recibir una consulta de un médico, para poder asistir a una audiencia? Y en esos casos yo podría llegar a considerar, por ejemplo, que la administración de justicia como un derecho fundamental
por ser un derecho fundamental, me comportaría por conexidad la fundamentalidad del acceso a Internet? ¿Podría eventualmente yo llegar a decirle a un juez, señores, que lo que pasa es que si usted no me garantiza acceso a Internet, yo no puedo disfrutar de mi derecho al acceso a administración de justicia? Para finalizar con este punto, creo que esta discusión enfrenta una serie de retos. La primera es la definición del derecho y sus alcances y los mínimos. Lo veíamos con los ejemplos de lo que hicieron en Finlandia, lo que hizo el gobierno con el decreto 404. Creo que es súper importante, si se va a dar la discusión, poder decir en esto consiste el derecho y estos son sus mínimos. La reducción en la brecha digital, como lo comentaba al principio de la exposición, es supremamente importante que no caigamos en el equívoco de pensar de que como estamos innovando y estamos haciendo todo a través de Internet, eso inmediatamente mejora las condiciones y la calidad de vida de todas las personas, porque si estas personas no tienen acceso a Internet, estamos logrando todo lo contrario. Los ciberexcluidos, en ese sentido, entrarían a ver una barrera para el acceso o para el goce de sus otros derechos. Es importante que jurisprudencialmente, yo creo que en esto la labor de la Corte va a ser tremendamente importante con los casos que salgan de la pandemia, se empiece a ver la relación de las telecomunicaciones con otros derechos. Vimos el caso de la T030 con el derecho a la educación, pero qué interesante sería ver otra sentencia en relación con la administración de justicia, con el trabajo, con la salud. En otros escenarios en donde no están muy claras cuáles son las reglas y cuáles son las circunstancias fácticas que pueden determinar que se considere que Internet es necesario en un caso, y por tanto que se tutele un derecho o no. Cuarto, es necesario pensar en decisiones materializables. Y esto va muy ligado con el punto final de la intervención de Miguel, y es que, por ejemplo, en temas de Big Data, contemos con herramientas eficaces para tomar decisiones materializables. Que no sea un tema de yo como juez constitucional voy a considerar que en este caso sí es necesario garantizar el acceso a Internet en conexidad con algún otro derecho fundamental, si para ello voy a necesitar una infraestructura que no tengo. En 48 horas no voy a poder hacerlo y por tanto las decisiones van a devenir inanes, aunque simbólicamente pueda tener algún impacto desde la discusión jurídica. Y finalmente, y este es un tema que no es nuevo dentro del análisis de derechos que puedan comportar o puedan tener un componente prestacional en el que se requiera una actuación por parte del Estado para garantizar ese derecho, en este caso el acceso a Internet o las telecomunicaciones, como propongo yo, y es justamente esa pugna con el principio de sostenibilidad fiscal. Y para eso quiero hacer alusión justamente a una sentencia del 2001, la T1209. Ahí hay una aclaración de voto por parte de Rodrigo Pripny, en donde él dice, mire, yo estoy de acuerdo con conceder la tutela en este caso, era un tema de salud, porque no encuentro una mejor fórmula. Pero sí es cierto que las decisiones que nosotros tomemos en este momento para garantizar en ese caso el acceso a la salud, era para un tema de un examen de retroviral para unas personas seropositivas. Realmente las decisiones que nosotros como jueces podamos tomar pueden terminar impactando el presupuesto de tal manera que el Internet que le podamos estar dando a una persona se lo podemos estar negando a otra porque el Estado se va a quedar sin presupuesto para garantizar o para ejecutar el plan que pueda tener a largo plazo para garantizar esa cobertura. Entonces, entra en juego otra variable adicional y es, teniendo en cuenta las condiciones y la realidad del país en que vivimos, de qué manera se pueda surtir la discusión a efectos de que en últimas las personas puedan acceder a esa garantía de derechos. Y si la Internet es uno de esos medios, pues yo consideraría que, atendidas a las circunstancias del caso concreto, sí debería poderse considerar como un derecho fundamental. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Juan Felipe. Nos queda muy claro tu posición y sobre todo esa conexidad entre esto de el derecho de acceso a la Internet y este derecho importantísimo de acceso a la administración de justicia. María Lorena, tienes 3 minutos para tu interpelación frente a lo dicho por Juan Felipe, si quieres hacer uso de ellos.
era simplemente algo súper cortito y es, pues obviamente el tema de la permeabilidad de Internet y la conectividad es importante, pero que hay de esas personas que no tienen no solamente la conexión a Internet, sino no cuentan, como tú mismo decías, con la infraestructura. Y me hago referencia, digamos, al tema de COVID y el tema del contact tracing de las personas única y exclusivamente que tienen smartphones. Y es, yo no puedo viajar si no tengo un smartphone porque tengo que llenar una aplicación que se llama Corona App y CheckMeek y un poco de aplicaciones que única y exclusivamente están para smartphones. Entonces, digamos, va más allá porque va más allá de los ciberconectados, sino también las personas que tienen una capacidad económica y era lo que refería Miguel también al tema de quienes tienen la posibilidad de pagar o no este tipo de infraestructura. Sí, indiscutiblemente. Y yo soy un fanático de la digitalización y estoy metido en Legal Tech desde hace 3 años, entonces amo todo lo que sea relacionado con desarrollo de tecnología para democratizar acceso a servicios legales, para facilitar el acceso a administración de justicia. Soy muy fanático de eso, pero no desconozco el riesgo de la brecha digital. Y esa es una manifestación de ello. Es decir, si no tengo un smartphone, entonces no puedo viajar. Los demás sí tienen derecho a viajar porque tienen un smartphone. Es decir, mi derecho queda supeditado a la existencia de ciertos medios a los que no puedo acceder porque mis condiciones económicas no dan. Pero ahí yo creo que es justamente esas realidades que permitirían que el Estado realizara acciones afirmativas, por ejemplo, y que pusiera en la lupa población en una posición socioeconómica que no les permita acceder a este tipo de herramientas en el radar para que justamente sean ellos los primeros que se beneficien. Ahora, esto desde lo normativo está, y si uno mira la ley, la 1341, los principios lo consagran, y es especialmente dado para las personas que están en zonas rurales y que puedan estar más marginadas en cuanto al acceso a Internet y al acceso a las telecomunicaciones. Creo que obviamente ahí lo más importante va a ser, como siempre, el desarrollo y la implementación de una política pública efectiva. Y cuando la política pública no sea efectiva, ahí es donde creo que los jueces pueden entrar a jugar en el escenario. Miguel. Muchas gracias, Juan, muy interesante. En realidad creo que el tema que planteas ahorita y por la pregunta de María Elena es bastante interesante, es la brecha digital, ¿no? Es la posibilidad, por ejemplo, hablábamos de acceso a la administración de justicia y los abogados que no cuentan con un computador o con la posibilidad de conectarse a Internet para efectos de garantizar su labor y igualmente garantizar el acceso a la administración de justicia. Yo quisiera preguntarte o comentarte o ver qué posición tienes respecto de la obligación que, digamos, ya muchos estados han adoptado en relación con que todas las entidades públicas tienen que tener espacios habilitados de acceso libre a Internet para los ciudadanos. Museos, ministerios, incluso si entrase mañana al Palacio de Justicia, yo pudiese conectarme de forma directa, incluso digamos con una obligación de publicidad directa de, digamos, los que son el número o las letras que se utilizan para poder conectarse. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿crees que en realidad estamos en mora, por ejemplo, el Estado colombiano de imponerlo? Si lo veo con el país en el que llevo viviendo desde hace 3 años, que es México, sí, porque allá hay redes de conexión Wi-Fi. Ahora, digamos en las esquinas tienes incluso la red que dice como sitio gratis de Wi-Fi. Yo creo que eso es importante justamente para garantizar la conectividad, pero creo que en punto de la discusión de justamente de la brecha digital tenemos que tener en cuenta de que no sirve de nada poner redes de Wi-Fi gratuitas en las esquinas si la gente no puede acceder a esas redes de Wi-Fi gratuitas. Y lo otro es, también tenemos que observarlo en punto de la calidad, que va un poco con el tema de los mínimos de cuántas megas deberían ser el servicio, porque de nada me sirve yo decir que estoy poniendo un servicio al que puede acceder mucha gente para efectos de expresar mi opinión, no sé, porque me dio por conectarme en el museo a Facebook y tomar una fotografía y decir, este museo es genial. O digamos para acceder a una clase virtual. No lo sé, los escenarios son múltiples. Entonces ahí también se juega un poco el papel de la calidad. Yo creo que estamos atrasados con eso. Yo creo que es necesario que en el marco de las políticas generadas en el MINTIC se tengan en cuenta, pues, junto con el tema de la pandemia, de qué manera nos podemos poner un poquito más a tono con las necesidades de la sociedad de la información,
pero sin perder de vista que hay gente que no tiene acceso a las herramientas necesarias. Y por otro lado, que si van a garantizar el servicio tiene que ser de calidad. Así como la educación debe ser de calidad, la salud debe ser de calidad, este servicio también tendría que ser de calidad. Bueno, muchas gracias a los tres. Voy a dar paso a los interrogantes y voy a empezar por una pregunta. Están interrumpiendo. Hablando justamente de educación y alfabetización ciudadana en materia del uso del Internet. O sea, poder dar una cátedra en las instituciones educativas del país para estudiantes, primaria, secundaria, para evitarnos estos insucesos desagradables. Ella quiere escuchar a cada uno de ustedes y les doy a cada uno 2 minutos para la respuesta a Beatriz. ¿Están de acuerdo con ello? ¿Nos hace falta? María Lorena, empecemos contigo. Listo, no, pues a mí sí me parece no solamente importante la educación y alfabetización al ciudadano, sino también a los que hacemos, digamos, parte desde este lado, tanto a gobierno, academia, sociedad civil y sociedad técnica, porque los retos no solamente están en infraestructura, como lo mencionaba Juan, sino también en temas de educación y alfabetización desde que somos pequeños, en temas de privacidad, protección de datos, permeabilidad de Internet, gobernanza de Internet y sobre todo algo de lo que no hemos hablado y es la competencia libre en el mercado colombiano. Y es cuáles son esos actores que proveen Internet, cuáles son esos ISPs que están en Colombia, cómo se reparten el mercado, esto afecta el tema de competencia, la libre competencia y adicional a eso, pues todo el tema que mencionaba Juan ahorita y es si le damos Internet gratuito en una esquina, ¿qué pasa con el tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa desde el país, desde esos puntos de Internet? ¿Pueden ser esos puntos para algún ataque cibernético al Estado o a otras personas? Y eso se ha visto en otros países del mundo cuando se está tratando de hablar de ciudades inteligentes. Entonces creo que esos serían los puntos de alfabetización. Claramente, desde mi punto de vista, de Lorena Flores, no compromete la opinión de la universidad, no solamente en el colegio, sino en las cátedras de cualquier carrera en la universidad se debe hacer alfabetización. Para mí se me hace incoherente tener una facultad de derecho robusta en términos jurídicos y que los estudiantes no conozcan términos técnicos en temas de Internet. Eso no lo concibo con el tema de cómo eliminar mis cookies, y esto me he dado cuenta ahora dictando clase en Internet, y es que mis estudiantes no tienen ni idea ni siquiera dónde queda el historial de su computador para eliminar las cookies o el caché, y uno les habla de estas cosas y no tienen ni idea, y son profesionales perfectos en temas jurídicos, pero cuando son estas dos cosas, ahí ya son, no conozco porque nunca me han acercado a estos temas. Y creo que es importante no solamente para los ciudadanos, sino para toda la población en general. Muy bien. Juan, ¿quieres aportar algo frente a la pregunta de Beatriz? Sí, claro, de acuerdo. Yo creo que es tremendamente necesario. Así como no nos sirve de nada tener redes gratuitas si no tenemos hardware, no nos sirve de nada tener redes gratuitas o telecomunicaciones si no sabemos usarlas. Y el proceso pedagógico en torno a la utilización de estas herramientas es crucial. Veámoslo en función de lo que pasó con las clases y la digitalización de las clases durante la pandemia. No es solamente el acceso a Internet por parte del estudiante, sino es también la pedagogía para el profesor que tiene que meterse en este mundo para poder ejercer su derecho al trabajo y cumplir con unas obligaciones que tenga con X institución educativa. Y el punto que hace María Lorena sobre la educación para la seguridad, por ejemplo, de mis datos, es crucial. El no conectarme a una red de Wi-Fi que me diga la red es no segura, por ejemplo, porque puedo estar sujeto a que me roben mis datos personales y después mi cuenta bancaria quede en cero. Eso creo que también es tremendamente importante. No es solamente el aprender a usar la herramienta, sino también de qué manera puedo hacer un ejercicio responsable de ese derecho a acceso a Internet. Miguel. Pues la pregunta me parece muy interesante, muy pertinente, y yo la contestaría desde una óptica y órbita constitucional, y es que a nosotros se nos olvida muchas veces que uno de los artículos más importantes que tenemos en materia de derechos fundamentales es el artículo 41 de la Carta, donde se consagra
que en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y de la instrucción cívica. Yo creo que si realmente ese artículo de la Constitución lo aplicáramos de forma rigurosa, seguramente la sociedad colombiana tendría, digamos, unos márgenes, creo yo, de mayor aprehensión frente al contenido de los derechos, de mayor entendimiento hacia la corresponsabilidad que ellos envuelven, e igualmente de, digamos, una capacidad de entender con mayor facilidad el lenguaje y la opinión del otro en términos de respeto y de libertad. Creo que este precepto que fue consagrado como un derecho fundamental fue precisamente por entender que el reconocimiento de los derechos, más allá de que hablemos de que se descubrieron, que se inventaron, lo que sea, digamos, tiene un elemento esencial, y es que sin conocimiento de ellos, sin educación sobre ellos, difícilmente puede realizarse. Yo sí creo que, como lo decía hace un momento María Lorena, la circunstancia de la discusión, si es un servicio, es un derecho, eventualmente podría pasar a un segundo plano cuando nosotros mismos dentro de esa instrucción cívica le podríamos dar la posibilidad a los ciudadanos de que conozcan en general la herramienta, de que entiendan cómo funciona, de cómo ello puede impactar en sus derechos del día a día, de cómo debo yo eventualmente utilizar la red para no incurrir, digamos, en manifestaciones que puedan llegar a implicar violaciones de otros derechos. ¿Cómo puedo proteger mis mismos derechos? El derecho patrimonial, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día un registro de una cookie puede ser utilizada por un hacker para efectos de obtener las claves a través de las cuales yo ingreso a mis cuentas del manejo de dinero. Entonces creo que hay una cantidad de circunstancias que hacen que verdaderamente la educación en estas materias sea apremiante, y como bien también lo decía Juan, no solamente apremiante para los estudiantes, sino también para los profesores. O sea, realmente creo que, tú lo decías en un momento, tengo el honor de también dictar clases, y hoy en día ya todo lo hago sistematizado, hasta los exámenes. Entonces hay aplicaciones que uno monta todo y ellas mismas se las califican. O sea, ya no tiene que hacer nada, es absolutamente increíble. Gracias. Hay una pregunta de alguien que se llama Elena de Troya, me llama justamente la atención el nombre, sobre jurisprudencias, leyes. Creo que ahí mismo en el chat María Lorena colocó unos links para que tomes atenta nota de ello, pero igual podemos hablar de la T030 de 2020, creo que eso lo mencionó Briachi, la SU 420 de 2019, y hay otras que de una u otra forma intervienen y son importantes en esta, y que también mencionó Juan Felipe, la 1209 del 2001, la C934 del 2013, etcétera. Obviamente que estamos en proceso de construcción. Seguramente más adelante vamos a terminar hablando de otras posiciones de carácter jurisprudenciales, porque también olvidaba yo la 1341 del 2009, que es el marco general y que decimos cómo es posible, si ya está dentro de la política pública del Estado, ¿por qué estamos entonces en las condiciones en que nos encontramos? Ese sería el interrogante. Eso muy rápidamente, no sé si me quedó por fuera alguna que alguno de ustedes tres quiera mencionar para pasar a una pregunta que me parece importante, un tanto preocupante, no únicamente por quien la está haciendo, Claudia Gómez, sino que ha sido reiterativa. ¿Quedó alguna sentencia que no haya mencionado Miguel, Juan, María? Yo también la marcaría la T230 de 2020. Ok, muy bien. Entonces, además, la T230 del 2020 creo que también está allí inscrita en el chat. Bueno, alguien preocupado por el tema laboral pregunta, ¿el monitoreo de los empleados debe ser previamente informado? Si es así, ¿conlleva una modificación o alcance al contrato de trabajo? No está nada fácil la pregunta, pero empecemos, María Lorena. Claro, no me la sueltan la bomba a mí laboral. Esta pregunta ha sido constante en todos los foros en temas de COVID y vigilancia,
por el tema no solo de protección de datos, sino temas de intimidad y que me vigilan a mí y a mi familia, ¿no? Entonces hay muchos empleadores que no solamente hacen el contact tracing de la persona, digamos, del trabajador, sino de todo su núcleo familiar con el que habita en la casa. En este sentido, la pregunta de ella claramente dice, ¿debe ser previamente informado? Sí, debe ser previamente informado completamente. Se debe hacer como una modificación o alcance del contrato de trabajo. Dentro de la mayoría de los contratos de trabajo, pues no creo que ninguno tengamos el tema como lo mencionaba Miguel, la diferencia entre de hacer trabajo remoto y teletrabajo. Ahí el tema del teletrabajo era mínimo antes de la pandemia y ahora todos nos migramos a este tema del trabajo remoto. Y ahí es donde yo sí creo que cuando hay un tema de usted tiene que estar conectado de 8 a 8 y tiene que hacer como el check del carnet, lo que quiera la empresa, porque han habido muchísimas preguntas sobre el tema. ¿Cómo yo manejo el tema de la privacidad? ¿Cómo yo hago esa vigilancia de mi trabajador de que está cumpliendo las funciones que debe hacer a través de un computador? Entonces, habrían unas empresas que solicitaban, por ejemplo, el registro facial biométrico de que la persona se encontraba trabajando 8 horas o que estaba conectado 8 horas y qué tal si el internet le falla en ese momento. Entonces, en ese caso, yo sí creería que debe estar previamente informado no solamente el monitoreo, sino cómo se va a efectuar, qué datos se van a recolectar, por cuánto tiempo los va a recolectar. Y esto es algo de lo que no se ha hablado. ¿Por cuánto tiempo mi empleador va a tener los datos de mí y de mi núcleo familiar? ¿Y qué va a hacer con ellos? Porque es que el primer uso de la recolección de datos nunca es el último uso. Siempre hay muchísimos más usos y son esos usos a los que no estamos previendo, que son los usos secundarios, los que pueden llegar a afectar otros derechos como la intimidad y la privacidad de la persona. Entonces, sí, y ahí yo creería que tocaría hacer es más que todo un cambio estructural de la empresa y decir, la empresa debería pensar, ¿para qué estoy recolectando los datos? ¿Cómo los estoy recolectando? ¿Cómo estoy haciendo ese monitoreo? ¿Y por cuánto tiempo voy a hacer este monitoreo? Juan, ¿quieres aportar algo frente a la pregunta? ¿Me puedes repetir la primera parte de la pregunta, Anita, por favor? Sí, lo que nos está diciendo es que si el monitoreo de los empleados debe ser previamente informado a ellos. Y si eso es así, conllevaría una modificación al contrato de trabajo. Sí, indiscutiblemente, porque, sin perjuicio, yo no soy laboralista, pero lo que consideraría es las condiciones bajo las cuales yo consentí en el tratamiento de ciertos datos al momento de firmar mi contrato de trabajo son diferentes a las de ahora. Y eso ya en sí mismo requiere una autorización adicional para que mi empleador entre en contacto con otros datos o información que no debía, al que no debía tener acceso al principio de la relación de trabajo. Miguel. Yo me abstengo de contestar porque puede ser un tema que puede llegar al Tribunal Constitucional y por ende espero que me entiendas. Simplemente en el derecho comparado, a partir de la pregunta, recordé una sentencia del Tribunal Constitucional Español interesante que podría a la persona interesarle leerla, que es la sentencia 29 de 2013, del 11 de febrero de 2013. Es un recurso de amparo que es el 10522-2009, pero en el caso particular, pues hay razones de fuerza que me impiden no decir nada más allá de lo que acabo de manifestar. Lo intuí desde un primer momento, Miguel, quería saber era cómo salías justamente de ese entuerto. Esta pregunta creo que va dirigido concretamente a Juan Felipe sin perjuicio de la intervención de María Lorena y Miguel. Porque si en el plano penal hay internacionalmente consensos en relación con los discursos de odio, es tan difícil llevar esto al plano digital para controlar estas conductas de discursos de odios que se fomentan a partir de las fake news. Creo que en la intervención, en una intervención cruzada que hizo Juan Rachi, se refería concretamente a los fake news. Voy a tomar 15 segundos para pensar la respuesta. Sí.
La forma, o sea, yo creo que la forma de controlarlo, y si se me ocurriera la forma de controlarlo teniendo en cuenta las tecnologías disponibles, pues seguramente significaría un avance en materia del derecho en asuntos digitales, porque yo creo que justamente las ideas para materializar esto es en donde está el problema. Y en buena medida es porque justamente nosotros los abogados desconocemos en gran parte lo que podemos llegar a hacer con la tecnología. Entonces, medidas concretas como tal que se me ocurriesen, por ejemplo, autorregulación, creería yo, es una necesidad, pero lo que pasa es que estamos en un escenario transnacional. Entonces, autorregulación de quiénes entre quiénes y quiénes tienen el control sobre la información que está circulando en la red y de qué manera entonces yo como Estado colombiano podría desarrollar una ley que obligara a ellos a regirse bajo un estándar nacional. Esas son algunas de las cuestiones que creo que genera una limitación para no poder decir, en efecto, vamos a tener mecanismos efectivos de control de discursos de odio. Yo creo que con el estado actual del arte y con el estado actual, más que de la tecnología, yo creo que es con el estado actual del derecho. Yo creo que la alternativa más idónea es una como la que propone Miguel, en donde la restricción sea la excepción y el juez tenga que intervenir de una u otra forma. Lo que podamos hacer sea crear mecanismos a través de la tecnología como los OER, que son los mecanismos de resolución de disputas en línea, para poder afrontar esta problemática de una manera mucho más eficiente. Yo creo que las limitaciones en la discusión jurídica son las que realmente suponen la ausencia de medidas efectivas realmente. María Lorena, ¿quieres agregar algo sobre este Sí, punto? yo solamente quiero contarles un ejercicio que hicimos precisamente en un encuentro con Facebook para ellos, cómo el algoritmo podría llegar a identificar qué es un discurso de odio versus libertad de expresión. Y en realidad ni siquiera el ser humano, entre, digamos, como abogados constitucionalistas, podían identificar imágenes o memes, por ejemplo, que podrían estar entre esa brecha de ¿será que es discurso de odio? Y me refiero básicamente a un caso. Y es un meme que decía como todos los inmigrantes son violadores, mándenlos como a su país. Y uno le pregunta a los abogados, bueno, y este meme que sale con la cara, digamos, como haciendo alusión a unos inmigrantes, creo que eran sirios, no sé, en Estados Unidos, eso era para la época de las elecciones de Trump, y en realidad las personas no sabían si eso se catalogaba como libertad de expresión o como un discurso de odio en contra de una comunidad en específico. Entonces, en realidad es muy difícil, a pesar de que el derecho penal tiene muchísimas cosas, en realidad esa línea de decisión, ahí sí concuerdo con Miguel, eso le corresponde a un juez, pero en temas de Internet, estos discursos de odio han llevado a que, por ejemplo, se hable de la protección de la libertad de expresión de grupos radicales como la supremacía blanca. Y es, si protegen a la comunidad negra, pues también tiene que proteger a la comunidad blanca. Y ahí es donde Twitter, Facebook, Instagram empiezan a tambalear y no, de verdad, esa decisión de free the nipple, y es si a los hombres le dejan ver el torso descubierto porque a las mujeres no, y así sucesivamente. Digamos, se convierte en un tema que es como una bola de nieve, ¿no? Que uno no tiene la respuesta, ni yo tengo la respuesta, porque eso es una cosa que hay que mirar, yo creo que sí, caso a caso, y ahí me encanta, digamos, esa acotación que habla Miguel sobre los jueces especializados en Internet. Eso yo creo que habría que revisarlo de pronto acá en Colombia. Miguel, ¿algo que agregar? No, simplemente para cerrar, atendiendo a todo lo que se ha dicho, yo creo que hay dos elementos muy importantes de valoración. Uno es el contexto. Necesariamente muchas veces las manifestaciones que se hacen no son alejadas de la circunstancia específica que se está viviendo. Y dos, es el tema de la cultura. Y creo que ahí es interesante el tema del dorso descubierto. Seguramente el dorso descubierto en Latinoamérica tendría una impresión distinta a la que eventualmente podría tener en Europa o en otros países. Y eso hace que necesariamente muchas veces las canalizaciones o las posibilidades de restricción, cuando pretenden ser genéricas, terminan siendo, por el contrario, odiosas respecto a lo que verdaderamente se quería garantizar. Hay una pregunta del doctor Iván Hernández. Voy a empezar contigo, Miguel.
él le da la siguiente introducción a su pregunta. Algunos derechos fundamentales, como el de la salud, han sido catalogados a partir de una metodología desarrollada por la Corte Constitucional, la cual conlleva establecer la cercanía del derecho con el núcleo esencial de derecho a la dignidad humana. La pregunta es, ¿puede ser esta vía, la vía, para que la Corte Constitucional establezca que el acceso a Internet es un derecho fundamental? Digamos que efectivamente, gracias por la pregunta, Iván, es muy interesante la circunstancia de valoración que se hace allí. Digamos que nuestro régimen constitucional parte de una circunstancia particular, y así la hemos entendido, de que la referencia, digamos, a los derechos tiene posibilidades amplias de consagración y de desarrollo, porque de una u otra manera entendemos que no nos quedamos con la calificación nominal que la propia Constitución nos trae o los tratados internacionales nos señalan. Es decir, no porque el hecho de que la Constitución nos diga estos son los derechos fundamentales únicamente nos limitamos a esos, o no porque un tratado internacional refiera a algunas garantías como derechos fundamentales nos circunscribimos a ellas. Nuestra Constitución trae, digamos, una cláusula amplia que vincula la posibilidad de reconocer derechos fundamentales, como bien lo señala la pregunta, a partir de el elemento esencial de vínculo que tendría con la garantía de la dignidad humana. Esa sentencia, digamos, incluso, o las sentencias de la Corte que hicieron esa construcción, señalan dos elementos adicionales. Uno que llama como el consenso que pueda existir a nivel internacional, nacional, doctrinal, jurisprudencial, sobre esa categorización como derecho fundamental. Y el segundo que señala es que pueda ser reductible al reconocimiento de derechos de contenido subjetivo. Yo creo que ese ejercicio que hizo la Corte para ese reconocimiento de la salud como derecho fundamental y que eventualmente se ha extendido a otras manifestaciones como el agua, como derecho fundamental también, y en donde, por ejemplo, cuando ahorita que hablaba Juan, ¿cuál es el mínimo? Allá ya la Corte ha dicho cuál es el mínimo, por ejemplo, el agua, en distintas expresiones de protección del derecho. Podría también, digamos, ser utilizado por la Corte para un reconocimiento eventual de este derecho. Yo diría algo que alguna vez un profesor lo señaló y que estoy totalmente de acuerdo. Las vías a través de las cuales los jueces se pronuncian o el ingenio detrás del juez no es que el juez se le ocurra. El ingenio del juez siempre es el abogado litigante o el ciudadano que demanda justicia. Entonces, yo lo que siempre digo en todo evento en la que tengo oportunidad de señalar es que allá no es que los de los abogados de la Corte Constitucional sean unos eruditos que se sientan y que, o dicho, tienen las respuestas a todos los temas. No, las respuestas a los temas vienen porque se las plantean los ciudadanos, porque se las plantean los abogados. Y yo creo que esto puede ser un tema interesante para que si alguna vez cualquiera de los asistentes a este evento tiene una posibilidad de plantearle a la Corte un avance, llamémoslo así, algunos podrían criticar el uso de esa expresión, pero un avance en esta materia para eventualmente una discusión sobre el reconocimiento como derecho fundamental, sería interesante que lo pudiéramos hacer, porque así es como han llegado muchos, ¿sí? Y se han quedado en nuestro régimen constitucional. Miren, voy a enlazar dos planteamientos porque es importante que la audiencia conozca la posición de cada uno de ustedes. El que ha hecho Lorena López y luego cómo le interpela Orión. El de Lorena López es un poco más extenso. Dice, por cada 100 habitantes en Colombia, solo 5 tienen acceso a Internet y o herramientas tecnológicas. Sin embargo, en un país como Colombia, en los lugares donde se vulnera, comillas, el derecho al Internet, se vulneran otros derechos como acceso a la salud, educación, vivienda. Ella se pregunta, ¿qué priorizar y cómo priorizar? Porque si hay un presupuesto, supongo que debe existir una ponderación. El gobierno nacional en el periodo 2014-2018 hubo muchas redes de Wi-Fi gratuitas donde no había electricidad. Realmente es importante priorizar el Internet en nuestras condiciones de desigualdad en la distribución del territorio. Orión la interpela y dice, pero si no hay Internet en las esquinas, ¿y cuántos ciberataques se registran por hora? No es lógico este planteamiento suyo. ¿Cuántos ataques se registraron en este momento y no son de una esquina?
quiero escucharlos, empezando contigo, María Lorena. Sí, yo creo que ahí lo que plantea Lorena también hace referencia es a la priorización de lo que mencionaba Juan y es el tema de los recursos que tiene el gobierno para cada asunto, ¿no? Y sobre esto, pues, en realidad va a sonar trillada la respuesta, pero pues aquí también nosotros tenemos que hacer un poco de temas de control político frente a las licitaciones que se hacen, frente a la entrega de recursos, y ahí yo creo que hay un vacío gigante porque es que no nos digamos mentiras, o sea, la plata la tiene Colombia, lo que pasa es que no la sabemos administrar y se la entregamos a unas, digamos, está comprobada, digamos, a mí me parece que en este caso la Contraloría con la DIARI, antiguo Océano, que es la herramienta de inteligencia artificial para encontrar este tipo de licitaciones medio oscuras, pues podría servir en una investigación ex ante y no ex post, ¿no? Claramente, porque si se despilfarran los recursos colocando internet o redes de Wi-Fi gratuito donde no hay luz, pues es como un poco incoherente. Ahí sí claramente es la administración de los recursos, control político frente a la administración de los mismos. Juan, ¿quieres aportar algo frente a las dos posiciones de Lorena López y Orión? Sí, yo creo que a ver, el orden de priorización, o mejor, no perdamos de vista, y por eso la discusión es no nos finquemos a discutir sobre acceso a Internet y veámoslo más como las telecomunicaciones, como un medio para garantizar para garantizar el ejercicio de otros derechos por parte de la gente. Entonces yo creería que el orden de priorización, y para esto están, digamos, los mecanismos de participación directa y la elección popular y demás, debe estar dado en función de definir cuál es el orden de factores que de manera más eficiente, mucho más eficiente, me permita a mí garantizarle ciertos derechos a la gente. Salud, educación, trabajo o lo que sea. Si Internet es una forma más eficiente, y en esto creo que la Corte es bastante incisiva en la sentencia de la T030, pues entonces debería darse una prioridad a Internet. Pero si resulta que Internet no es el medio más ágil atendidas a las particularidades del sitio hacia donde va dirigida una política pública en específica, pues entonces Internet no debería ser una prioridad. Yo creo que acá hay que verlo desde la óptica de garanticemos los derechos hacia los que está propugnando Internet. Es decir, Internet es un medio y si ese medio resulta ineficiente, pues no debería ser prioridad. Yo creo que esa es la regla número 1. Había otro pedazo de la pregunta, creo que me perdí con el tema de ciberataques. Y yo creo que el tema de ciberataques va más allá de garantizar una conexión gratuita o no en la esquina, va en doble partida. El autocuidado del usuario de las tecnologías. Y en segunda medida creo que tiene que haber un ejercicio del aparato estatal para prevenir este tipo de actividades y por eso, por ejemplo, en el Código Penal ya tenemos establecidos unos bellos delitos informáticos que tienen su función justamente para prevenir ese tipo de comportamientos. Entonces no creo que se quede solamente en que hay acceso a Internet en una esquina o no. Miguel. Yo plantearía que sin duda, digamos, las discusiones en relación con el contenido de los derechos y su posibilidad de generar algún tipo de impacto económico, pues ha tenido bastante literatura, ha tenido bastante desarrollo, incluso desde su clasificación mismo, como derechos con contenido, derechos positivos, derechos negativos, para decir si implicaban o no implicaban gasto público, que si derechos fundamentales o que si derechos económicos, sociales y culturales, para entonces decir que son prestacionales y que tienen una regla distinta frente a la anterior. Digamos, en esto también la doctrina y la jurisprudencia de distintos actores ha venido incluso planteando que en principio pues cualquier derecho, sea el que sea, va a tener, digamos, necesariamente un contenido prestacional, va a implicar el reconocimiento digamos, de tener que hacer una cuantificación económica por parte del Estado para efectos de garantizar su realización. Digamos, un ejemplo que se ponía es el acceso a la administración de justicia. Pues nadie puede negar que es un derecho fundamental, pero para garantizar el derecho a acceso a la administración de justicia tenemos que tener toda una rama judicial, con la implicación económica que ello envuelve. Pero yo diría que el tema pasa quizás desde una órbita constitucional, no por el hecho de desconocer que esta circunstancia es real,
sino porque es que el mismo andamiaje constitucional incorpora elementos interesantes a tener en cuenta en la discusión. Juan, por ejemplo, en la parte final de la diapositiva que nos presentaba, hablaba de la sostenibilidad fiscal. Yo siempre he sido un reacio a considerar la sostenibilidad fiscal un principio. Considero que la sostenibilidad fiscal es un criterio. Y ahí ya, digamos, ya juega para mí de una manera distinta, porque entonces yo ya no lo pongo a ponderar. Y al no ponerlo a ponderar, digamos, frente a otros principios o frente a otros derechos, hace que eventualmente las cláusulas prohibitivas de protección de la Constitución puedan tener más desarrollo. Por ejemplo, el gasto público social es prioritario y no se puede afectar por la sostenibilidad fiscal. ¿Qué pasaría si mañana decide el legislador, dentro del concepto de gasto público social, incluir, por ejemplo, el acceso a Internet? La realidad sería distinta, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay unos elementos constitucionales interesantes para discutir allí, aunado a otra realidad que, por ejemplo, la sentencia de la educación nos la da, ¿sí? Por más de que uno pueda decir que esto es prestacional y progresivo, la progresividad en sí misma no implica que no hay cobertura de protección. El Estado no puede desligarse de la obligación de plantear programas y planes de desarrollo. El Estado tiene que plantear una realidad eventual de cobertura. Y la progresividad no es yo me olvido, la progresividad es yo lo advierto y lo desarrollo en el plan. La progresividad también implica prohibición de regresividad. La progresividad implica adoptar medidas inmediatas frente a población que pueda verse en una situación de discriminación o vulnerabilidad tal que implique la realización y la adopción de acciones afirmativas. Pues yo creo que hay una serie de instrumentos que más allá del contenido económico hacen que la discusión alrededor de los derechos pueda ser factible, pueda presentarse y progresivamente pueda irse desarrollando. Para llegar a una cobertura universal en salud, critiquémosla o no critiquémosla desde el punto de vista de la calidad, ¿sí? Fue necesario pasar escenarios evolutivos de discusión del derecho y de reconocimiento legal jurisprudencial. Los derechos nuevos muchas veces no pueden, a mi juicio, digamos, partir de la base de que todo está decantado. Los derechos nuevos muchas veces van a tener que pasar por este andamiaje de desarrollo y de cualificación para poder eventualmente obtener una realización y de una identificación incluso de su contenido. Porque por más de que nosotros le demos hoy una configuración determinada, la realidad de contexto, la realidad cultural y la realidad de su ponderación frente a otros derechos constitucionales pueden ser que lleven a su identificación con alcances determinados hoy y mañana estemos eventualmente ratificándolo, mejorándolo, complementándolo o quizás replanteándolo. Bueno, quiero ser respetuosa como siempre en los tiempos de nuestra tertulia. Y antes de dar los agradecimientos a cada uno de ustedes porque hicieron unas importantes intervenciones y aportes que ameritaron no únicamente la interpelación entre ustedes, sino en el chat vi que más adelante siguió esta discusión entre comillas entre Lorena López, Orión, y eso es bueno. Cuando se plantean temas que son interesantes y surgen dudas, eso quiere decir que realmente llegó el tema a quien debía llegar y que seguramente van a meritar otros foros en este sentido, ampliando un poco más la cobertura y muchos de los temas que ustedes propusieron en discusión. Hay alguno, por ejemplo, que plantea que no es relevante el tema de la capacitación. Mientras que en su gran mayoría consideramos que claro, que es importante la capacitación, las cátedras, como bien lo decía María Lorena, no únicamente a nivel de primaria, secundaria, sino cátedra universitaria y un conocimiento que debemos tener sobre un tema que llegó para quedarse, que no es como lo dice el decreto 806 del 2020 por 2 años. Esto es una realidad que va a trascender más de los 2 años y esto afecta muchísimo y en eso sí estoy de acuerdo con Juan cuando hablaba sobre este acceso a la administración de justicia. A mí me gustó mucho el salvamento de voto de Rojas Ríos, casi que decir, mire, esto de que es constitucional, esto de que se tiene que tener el acceso a la administración de justicia y para ello es importante el acceso a Internet, pues pareciera que ese decreto en un principio hubiera sido hecho para abogados de las ciudades capitales.
y de pronto nos olvidamos de muchos sectores y muchas poblaciones en donde ni hay internet, el tema de conectividad sí que es inexistente, en fin, esto del debido proceso en el tema de la virtualidad, yo creo que daría también para otra charla, porque también es importante. Frente a las líneas constitucional, jurisprudencial, nos los explicó muy bien Miguel, y solamente llegamos a la conclusión que el tema no es novedoso, que viene desde antes de la pandemia y que, como bien lo dijeron cada uno de ustedes, fue la pandemia la que visibilizó este tema del Internet como acceso o también desde el punto de vista prestacional, como un derecho fundamental prestacional. En ese orden de ideas, muchas gracias, María Lorena, Juan Felipe, Miguel. Excelente la tertulia, vamos a respetar los tiempos. Mil gracias para los que aceptaron esta invitación, se conectaron y nos acompañaron hasta este momento. Seguramente estaremos invitándolos para nuestra próxima tertulia que organizará el centro en el próximo mes de noviembre con un tema igual de interés, de impacto y como siempre, siendo tan sobresaliente los contertulios. Muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, que Dios les bendiga a todos.